Con el rojo. Ahí. No, no funciona. Bueno, nosotros conocemos el mecanismo de acción de las proteasas solamente para recordar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una gran proteína que necesita de alguna manera que sea intervenida por una proteasa que realmente realiza cortes en esta gran proteína para que sea viable para proseguir con el ciclo de crear un nuevo virus. Entonces, ese es el mecanismo de acción simplificado de las proteasas. La siguiente, es que el señor está en la luna. Entonces, esta diapositiva la mostró ya Alejandro, de cuáles son las causas del fracaso virológico. Básicamente, porque las drogas tengan baja potencia, tengan dosis inapropiadas, se absorban poco, tengan trastornos de farmacocinética, o también porque exista resistencia transmitida, que nos va a hablar la doctora Sofía en la tarde, o interacciones medicamentosas que les tengo que decir que es la mayoría de las veces las que no nos damos cuenta de que estamos trabajando con fármacos que interactúan. Entonces, muy importante que nosotros tomemos en cuenta las interacciones, porque eso hace que se disminuya de alguna manera la potencia, por ejemplo, de las drogas, si es que se disminuye la concentración plasmática porque estemos utilizando fármacos simultáneos. Mucho cuidado con eso. También tenemos niveles plasmáticos bajos. En este caso, la replicación viral en presencia de drogas ocurre cuando tenemos niveles plasmáticos bajos. No se consigue destruir el virus, pero el virus genera resistencia. Exactamente el mismo mecanismo parecido al que tenemos en los casos de problemas bacterianos. Entonces, es muy importante el área bajo la curva en el cual nosotros tenemos una cantidad baja de droga que no logra controlar el virus, pero que sí produce resistencia. Esa es una de las causas. También la siguiente, pues ya son consideraciones sociales, como habló el doctor Afane. La siguiente. Yo mismo. Yo mismo, creo que es ahí. No, este es al revés. Un lío. No funciona. Hacia adelante no funciona. No. Sígame ayudando a pasar. Creo que hay que cambiar la pila para las siguientes exposiciones. La siguiente. La siguiente. Bueno, esta también la habíamos presentado, solamente la voy a nombrar rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo básicamente para fallar a las 3 clases? Nosotros hemos visto ya que la edad es una de ellas. Tenemos pacientes muy jóvenes como esta niña que tiene pues una falla virológica grave y su edad ha influido en eso, en el caso de la adherencia sobre todo, porque necesita acompañamiento. También se falla más, y eso lo vamos a ver luego, con nucleócidos y con no nucleócidos que con IP. ¿No es cierto? Eso lo vamos a ver. Y también tenemos otros factores asociados a la falla virológica, como por ejemplo la resistencia transmitida, la carga viral muy alta y los CD4 muy bajos. Entonces, esas son las causas más importantes o los factores de riesgo más importantes para falla virológica. La siguiente. La siguiente. Aquí tenemos nosotros que el retraso en el cambio, y eso sí es bien importante porque es un problema muy nuestro. Nosotros nos retrasamos mucho. Hay veces que recibimos, por ejemplo, consultas, o sea, me mandan una consulta de un paciente que ha estado esperando 2 meses la reunión antes de cambiar. Y mientras nosotros vamos, la siguiente, dele un clic más. El 50% de pacientes tienen por lo menos una nueva mutación cada año.
¿no es cierto? Y el 25% de pacientes pierde cada año un antirretroviral. Entonces, solamente con esto, que resulta dramático, pero es cierto, es lo que hay que tomar en cuenta. Pero yo les traje esta diapositiva básicamente para mostrarles que se necesita estar mucho tiempo fallando para que haya la presencia de una mutación AIP. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio viejo del 2006, que solamente el 18% de los pacientes de este estudio fallaron a un IP. O sea, para que se falle a un IP se necesita que pase el paciente largo tiempo, como son los dos casos que nos presentaron ahora, largo tiempo en falla. Entonces, si nosotros detectamos fallo virológico IP, tenemos que actuar de inmediato, de la forma como les voy a comentar ahora, pero lo importante es no esperar hasta que se produzcan mutaciones de resistencia IP, como en el caso de Angie, por ejemplo, que tenía resistencia a casi todos los IPs, obviamente menos el darunavir, que es bastante raro, muy raro de hecho, que aparezca una mutación de resistencia a darunavir que le confiera una resistencia total. Pero en este caso, el 18% de pacientes tenían resistencia IP, pero porque pasó mucho tiempo. La siguiente. Y claro, esto está relacionado directamente con la mortalidad. La siguiente. ¿Está bien? No, querida. No, Fer. Y ya me la perdió. Está arriba. Listo, entonces, claro, obviamente si nosotros tenemos resistencia, si nosotros tenemos falla virológica, aumenta la mortalidad. La siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de respuesta virológica, por ejemplo, a Maraviroc, ¿no es cierto? Es importante tomar en cuenta que si vamos a utilizar Maraviroc, la respuesta siempre va a ser mejor si tenemos varios fármacos activos. Entonces, el hablar de que nosotros podemos cambiar sin fármacos activos es verdad, lo presentó el doctor Beltrán, pero la respuesta virológica va a ser mejor si tenemos varios fármacos activos. Y este estudio clínico lo demuestra, este es 2008. Estos estudios que les presento de resistencia son viejitos. La siguiente. Este ya lo presentamos, la siguiente. Aquí tenemos el trío. Entonces, yo les traje el trío, ¿por qué razón? Porque el trío, que es un estudio que demuestra que si nosotros cambiamos las tres clases, nosotros conseguimos respuestas superiores a las respuestas iniciales con los primeros estudios pivotales. Ustedes recuerdan el Power, ustedes recuerdan los estudios que tenían 65, 70% de eficacia. En cambio, si nosotros vemos el trío con 3 nuevos fármacos que no se habían usado antes, pues realmente lo que nosotros podemos ver ahí es que tenemos casi sobre el 86% de respuesta. Entonces el trío nos demuestra que si nosotros tenemos 3 fármacos activos y si son nuevos, mucho mejor, es como empezar de nuevo con un paciente. Entonces, cuando tenemos esas opciones, tenemos que utilizarlas. Respecto al caso que nosotros presentamos aquí, solo un pequeño comentario. Ese caso tenía opciones de tratamiento. O sea, no es que estaba perdido todo, no necesitábamos importar fármacos, porque no había fallado a dolutegravir y no había fallado a Daro. Entonces es importante que miremos bien que a veces no es necesario irnos muy lejos y tratar de conseguir cosas que no tenemos si tenemos un buen estudio de ese caso, como el caso que presentamos aquí. Entonces aquí tenemos el tema del trío, o sea que más o menos es lo mismo. Tenemos un porcentaje de CD4 que no era tan bajo, o sea, no eran pacientes terriblemente comprometidos. También eso ayudó por los resultados. Lo siguiente.
En la siguiente, entonces, ¿cómo se interpretan las mutaciones de resistencia? Esta diapositiva se presentó ya solamente para recrear la siguiente, la presencia de todos los antirretrovirales que tenemos a disposición ahora, ¿no es cierto?, incluyendo los nuevos, la siguiente, y los sitios donde actúan. Esa es la estructura de la proteasa, la anterior. Y aquí tenemos nosotros cómo se interpretan las mutaciones cuando hablamos de inhibidores de proteasa. Entonces, cuando hablamos de inhibidores de proteasa, hablamos de mutaciones primarias o mayores y mutaciones secundarias o menores. Entonces, es bien importante que nosotros, mire, tener esto en la cabeza, ya con tal vez muchos años de ver muchos estudios de resistencia, voy a ver y digo, no, pues está presente ahí la D30N y está presente tal, L90M, entonces nuestro paciente está comprometido a las proteasas. Pero en la realidad hay que tener siempre una, como decimos aquí en Ecuador, una pollita debajo de la mesa y tener las mutaciones y conocerlas, ¿no es cierto? Porque no las vamos a saber de memoria todas. Entonces, estas son las mutaciones primarias o mayores y las otras son las mutaciones secundarias o menores o mutaciones llamadas mutaciones compensatorias. La siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil tener resistencia a darunavir? ¿No es cierto? Porque las mutaciones mayores de IP tienen impacto bajo en la resistencia a darunavir. Básicamente, gráficamente, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un fallo virológico a primera línea? Carlos ya nos habló de nucleócidos y no nucleócidos. Yo quiero que ustedes miren la primera línea que dice falla al IP busteado. Entonces, cuando hay falla al IP busteado, lo primero que hay que hacer es reforzar adherencia. Porque existen estudios que les voy a presentar ahora que muestran que cambiar o no cambiar da exactamente lo mismo. En el sentido de que no hay diferencia estadísticamente significativa entre mantener con adherencia o cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es reforzar adherencia y luego cambiar por conveniencia o toxicidad. La mayoría de las veces los cambios de IP se hacen por toxicidad o por conveniencia, muy rara vez porque se presenten mutaciones de resistencia, ¿no es cierto? Pero sí hay fallo virológico, pero se puede conseguir hacer cosas sin necesidad de un cambio, ¿no es cierto?, del cambio del IP busteado. Entonces, aquí podemos dividir la población en dos, el que es IP susceptible y el que no es. El que es IP susceptible, ¿no es cierto?, podemos mantener el IP, ¿no es cierto? Hay veces que se puede cambiar por otro IP o se puede asociar el IP a un inhibidor de integrasa, que es una buena alternativa. O si es que es resistente al IP, ya se necesita exactamente lo que hay que hacer, que es el estudio del fallo, el estudio de las mutaciones, escoger las drogas que estén activas y hacer un cambio en toda regla, considerando las mutaciones presentes. Pero para eso lo primero que tenemos que ver, y en los dos casos que vimos hace un rato, en los dos casos tenían darunavir libre. Inclusive Angie no tenía mutaciones para darunavir. Entonces, ¿qué necesita Angie? Como decías tú, mientras nosotros no tengamos realmente una buena adherencia, puedes hacer lo que quieras, que no va a cambiar la cosa. La siguiente. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de terapia antirretroviral, sabemos que tiene que ser mejor adherente, cómodo, la preferencia del paciente es importante, la calidad de vida también. La siguiente, tenemos que evitar la toxicidad a largo plazo y las interacciones. Y muy importante que tenemos que tener cuidado con la resistencia. La siguiente. La siguiente.
Este es un estudio, bueno, más que un estudio, es nuestro grupo del Taller Latinoamericano de VIH. En este momento ya tenemos más de 105,000 personas en tratamiento. Esta diapositiva, que es un poco antigua porque se presentó en el 2018 en nuestro reporte, es de 2017 hacia atrás. Participó Ecuador con 13,000 pacientes. Lo importante aquí que tenemos que ver es qué es lo que preferían los países latinoamericanos en terapia. Efáveres, todos, con un pequeño porcentaje que utilizaba lopirrito. Y eso exactamente fue por mucho tiempo nuestra realidad. ¿Qué van a tener nuestros pacientes en este momento? Van a tener resistencia a mononucleócidos, van a tener resistencia a nucleócidos, posiblemente preserven darunavir, ¿no es cierto? Porque utilizamos solamente el lopirrito hasta hace un poco de tiempo y con toda seguridad vamos a poder usar integrasa si es necesario. Esto lo muestra. Esta es la forma como se comportaron los países y ahí está Ecuador. La siguiente. La siguiente. Entonces ahí tenemos la potencia de los distintos antirretrovirales. Antes de que vengan los inhibidores de integrasa, lo que nosotros podíamos ver es que lo más potente era el inhibidor de proteasa. Luego de eso, pues gráficamente se ve ahí que el inhibidor de integrasa superó la potencia del inhibidor de proteasa. La siguiente. No en todos los estudios, la siguiente. Entonces, aquí nosotros tenemos pocos estudios para inhibidores de proteasa, pero tenemos inhibidores de proteasa. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí el darunavir en celeste y en verde el dolutegravir en el estudio Flamingo. Y vemos, pues, que sí existe diferencia, ¿no es cierto? Sí existe diferencia en cuanto a eficacia, pero diferencia que al final no resultó estadísticamente significativa. La siguiente. Entonces, pero lo más importante para esta conferencia es, de todos los estudios pivotales, ¿qué significa el estudio pivotal? El estudio que se hizo para lanzar el fármaco y luego se vio a las 48 y a las 96 semanas y a veces más largo todavía. En todos los estudios pivotales para IP casi no se vio presencia de mutaciones de resistencia. Entonces, esto ya está bien definido y es importante tomar en cuenta cuando hagamos los cambios, ¿no es cierto? La siguiente. La siguiente. Y para esto viene, ¿por qué ocurre eso? La siguiente, síguele, por favor, síguele todo. ¿Por qué ocurre esto? Ya no hay que hablar mucho sobre el concepto de barrera genética. La alta barrera genética que tienen la mayoría de los inhibidores de proteasa, sobre todo el darunavir. Alta barrera genética, ¿qué significa? Que necesita muchas mutaciones significativas para fallar por mutaciones. Entonces, eso es que los IPs tienen una alta barrera genética. La siguiente. La siguiente. Cuando aparece resistencia, aparece básicamente a estas mutaciones. Pero cuando es un IP, ¿no es cierto? Se necesita, que es una droga tipo C, se necesita más de 3 de estas mutaciones para decir que ese IP falla por presencia de mutaciones. Entonces, eso significa barrera genética alta. La siguiente. Pero este otro concepto muy importante, la siguiente dele 3 veces, es el concepto de robustez, que significa en qué tiempo aparece la resistencia. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, el que más tarde presenta resistencia es un inhibidor de integrasa y un inhibidor de proteasa. El que más temprano presenta resistencia es un mononucleócido. Ese es el concepto de robustez. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Entonces, hay que tomar en cuenta que la terapia antirretroviral es una terapia para toda la vida. Y la mayoría que estamos aquí, tenemos pacientes que comenzaron, yo me acuerdo con Alejandro, él estaba en el naval y yo en el militar,
teníamos una droga, porque tuvimos siempre, fuimos los primeros que tuvimos las drogas. Tuvimos al paciente con una droga, luego con 2 drogas. Luego llegaron los IPs y nos salvaron la vida. Nosotros tuvimos IPs rapidito, en 1995 ya teníamos IPs. Luego de eso, pues, y así fuimos avanzando. Y esos pacientes están todos vivos. Yo el único paciente que he perdido es uno que se cayó del puente con la bicicleta. Entonces, pero claro, o sea, esos pacientes se tomaban 16 tabletas y a veces se tomaban el aceite de carro, que era el ritonavir en jarabe. Era horrible, decía que es tomarse jaboline. O sea, eso era lo que decían los pacientes, pero se tomaban. Entonces, la terapia antirretroviral es una terapia para toda la vida. La siguiente. Sabemos que los IPs tienen todas las ventajas que ya hablamos, ¿no es cierto? La siguiente. Ya no, la siguiente, vamos a tratar de acortar por el tiempo. Entonces, básicamente, tienen una larga experiencia en su uso, ¿no es cierto? Son muy eficaces, tienen una alta barrera genética que ya explicamos qué es, y generalmente tienen simplicidad, en el sentido de que ahora tenemos la posibilidad de utilizar IP, por ejemplo, el darunavir una vez al día, ¿no es cierto? Entonces, o sea, también son fáciles de usar. La siguiente. Y aquí tenemos lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? En los estudios, nosotros, y ya realizadas los genotipos, miren las pocas mutaciones. En todos los estudios pivotales aparecieron 2 pacientes que mutaron a IP. Entonces hay que tomar en cuenta lo que les dije, lo siguiente. Este estudio, que es bastante interesante, ¿no es cierto?, donde participaron muchos de los grandes del VIH, es un estudio que incluyó los participantes en los estudios aleatorizados que experimentaron falla virológica con un régimen de primera línea que tenía IP más inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿no es cierto? De 209 participantes, solo un participante tenía mutaciones importantes emergentes dentro del tratamiento, uno de 209, ¿no es cierto? Y el enfoque mayor de este grupo, ahí tenemos a Paul Sachs, o sea, tenemos a gente que realmente tiene una vasta experiencia en VIH. ¿Qué hicieron ellos? No cambiaron, ¿no es cierto? Y de los que no cambiaron, el 66% fueron los que siguieron con el mismo régimen. ¿Y qué ocurrió? ¿No es cierto? 24 semanas después, el 64% de los que no cambiaron llegaron a tener indetectabilidad y el 72% de los que cambiaron también. Esto, si es que se ve estadísticamente, no tiene diferencia. ¿Y por qué? Porque no había mutaciones de resistencia. Entonces, ¿qué había que hacer? Otras cosas. Mejorar la adherencia, optimizar la forma de tomar el medicamento, fijarse cómo lo tomaba, a qué hora, con qué comidas, si es que cambiaba, o sea, todas las cosas que se puedan hacer en ese sentido. La siguiente. Porque es otra cosa que nosotros siempre hemos dicho, es que los IP son poco tolerables. Yo soy bastante, como soy viejita, soy amiga de los IPs, porque realmente el tema es de que son muy poco tolerados. Es cierto que tenemos problemas cardiovasculares y metabólicos, sí, pero tolerabilidad de otro tipo. Miren ustedes, suspensión de IPs por intolerancia. Revisen dolo y revisen daro. Verde y celeste. ¿Ven diferencia? Solo visualmente. Entonces, valores. 2.1% suspendieron en dolutegravir y 3.5% suspendieron en daro por intolerancia. Entonces, hay mitos que también hay que dejar caer, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, también se puede realizar switch con el paciente suprimido, pero no estamos hablando ahora de esto. Pero esto les traje porque se puede cambiar o descartar drogas por ser resistentes en el caso de los IPs, o se puede realizar cambios por otras razones, para prevenir comorbilidades, por interacciones medicamentosas, porque el paciente, por ejemplo,
la carga de drogas que he estado recibiendo es muy alta. La siguiente. Y aquí es lo que se puede hacer cuando se hace switch con pacientes suprimidos. Esto solamente para mostrar que los IPs no solamente en primera línea, sino también en pacientes suprimidos, tienen un protagonismo importante. Entonces, IPs reemplazando no nucleócidos, IPs añadiendo inhibidor de integrasa, régimen de 2 drogas, que es ahora pues lo que se está probando claramente, ¿no es cierto? Que es IP más un solo nucleócido o IP más un inhibidor de integrasa. Y la monoterapia con IP, que existen estudios clínicos, pero que esto ha ido y ha venido, realmente todavía no existe una recomendación en sí de monoterapia con IP. La siguiente. La siguiente. Entonces, aquí tenemos nosotros, como habíamos visto, los estudios seleccionados que muestran que en terapia dual con IP tampoco aparecen mutaciones de resistencia. Entonces, ya se ha estudiado, aquí están los principales estudios clínicos de terapia dual con IP, donde no se mostraron mutaciones de resistencia, sobre todo al dar una vía. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, podemos poner un poquito la anterior solo para mostrarles algo. La anterior. Ahí tenemos nosotros cuántos pacientes lograron indetectabilidad con terapia dual, ¿no es cierto? Con 2 drogas que incluían un IP. Es bastante alto, todos superan el 85%, llegando hasta el 96% en algunos casos. Pero también es importante que ustedes miren la columna de resistencia. 0.7% de estos pacientes de este grupo tuvieron resistencia IP. La siguiente. Entonces, la siguiente. ¿Qué se tiene que hacer cuando uno selecciona un nuevo régimen terapéutico después de una falla? ¿No es cierto? Tener el test de resistencia, nosotros tenemos que seguir peleando porque nosotros no podemos trabajar a ciegas. No sé si ustedes recuerdan que nosotros hemos trabajado las guías de VIH todos los años, de las distintas instituciones. Y un año nos vino a acompañar David Wheeler, que era uno de los que escribía en las guías americanas. Y el David, que era un buen amigo, nosotros le hicimos la pregunta de que nos ayude a hacer una tabla ciegas, que diga, si es que yo sé, bla, bla, ¿qué uso? Si es que yo sé, ¿y sabe lo que nos contestó? No lo sé. Déjenme hablar con Paul. Esa noche se reunió con Paul Sachs y nos hicieron una tabla posible, pero es que ellos no sabían hacerlo. ¿Y qué me contestó? No sé. ¿Por qué no sabían? Porque ellos simplemente pedían el test de resistencia, lo tenían ahí y ahora pues claro, ADN proviral con ustedes. Pero nosotros tenemos que hacer milagros. ¿Qué tuvo? Entonces a veces la Fer me manda un caso y me dice, verá, tuvo esto, yo a ver, tuvo eso, no tiene test. Y empezamos a cranear y nos hemos hecho muy buenos en eso, pero no es correcto. La siguiente. Este estudio es muy interesante, es un estudio en países de recursos limitados. Entonces, lo que yo les muestro ahí es qué hacer si es que falla lopirrito y si es que no falla lopirrito. Entonces, ahí dice, si es que hay falla a lopirrito con mutaciones, podremos hacer los cambios con inhibidor de integrasa. Si es que no tenemos mutaciones, es una falla sin mutaciones, lo que hemos hablado, reforzar adherencia. Y entonces aquí distribuyeron los pacientes en estos grupos terapéuticos y estudiaron si había diferencia significativa en sus respuestas y no hubo. Lo importante es que los distribuyeron de acuerdo a la presencia o no de mutaciones al lopirrito. Y luego la presencia no de mutaciones de darunavir un año después. Entonces, este estudio es bien interesante, búsquenlo porque es hecho en países de recursos limitados. La siguiente, que son las 2 últimas. Esto solamente para recrear lo que ya les dije. Denle un clic. Que prácticamente no tenemos mutaciones de resistencia en la mayoría de estudios, ¿no es cierto? No hay prevalencia de mutaciones de resistencia. La siguiente. Esto es OMS.
OMS sacó en el 2020 la revisión de todos los países del 2014 al 2020. Les invito a revisarlo, porque este Ecuador, pues ahí están todos los otros países. Y miren lo que muestra OMS respecto a mutaciones de resistencia por país. Miren, por ejemplo, un país que tiene problemas graves como Honduras, ¿no es cierto? La presencia de mayor número de mutaciones fue del 0.5% globalmente. La siguiente. Entonces, para concluir, ¿qué se hace en el fracaso virológico cuando nosotros tenemos un inhibidor de proteasa y 2 de integrasa? Lo más frecuente en nuestro país, ¿no es cierto? En los pacientes que fracasan a una pauta inicial con IP, se debe habitualmente a mala adherencia. La probabilidad de seleccionar mutaciones de resistencia es prácticamente nula. Además, los inhibidores de proteasa protegen la selección de mutaciones de resistencia en los nucleócidos, ¿no es cierto? Una revisión sistemática que les mostré demostró que con un fracaso a una pauta de inicio con IP no tenía diferencia significativa el utilizar o no utilizar un nuevo fármaco antes de tomar las otras medidas de las que hemos hablado. La siguiente. Entonces, ¿qué se ha estudiado? Se ha estudiado el cambio de un IP a raltegravir. Sí, existen estudios, más de 3, ¿no es cierto? Que lo principal que mostraron es que mejoró el perfil metabólico, al margen de que suprimieron, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿qué se tiene que hacer con una falla IP con resistencia IP? ¿No es cierto? Se puede cambiar básicamente a dolutegravir, sobre todo si no existen mutaciones de resistencia en la integrasa. Eso hay que tomar en cuenta cuando se haga el estudio genético, ¿no es cierto?, el genotipo. Si el genotipado muestra mutaciones de resistencia, se puede construir una pauta de rescate siguiendo las recomendaciones conocidas ya para fracaso virológico. Entonces, mucho cuidado, revisar las mutaciones de resistencia, no cambiar un paciente multitratado sin un test. Párese de cabeza, ahí sí pues pidan que tenemos necesidad del test. Y para eso se necesita hacerlo aquí, y hay gente que lo está haciendo aquí, y que no hay que hacer ese largo viaje de 2 países, y eso no es necesario, ¿no es cierto? Y también se ha valorado como A3 mantener dolutegravir a doble dosis si es que falla el dolo. La siguiente. No les voy a leer todas las recomendaciones generales ante un fracaso virológico porque ya las conocemos, hemos hablado mucho, pero lo importante es evitar la acumulación de nuevas mutaciones. Para eso el cambio de falla virológica tiene que ser muy rápido y luego de eso por lo menos 2 o 3 fármacos activos como lo mostró Carlos, y si el cambio es de un IP a otro fármaco, considerar otras cosas primero antes de cambiar el IP. Muchas gracias.